Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre el cine histórico en Guatemala. Los integrantes del grupo es mi persona, Luis Andrés de León Velázquez, Diego Aníbal Arias, Ángelo Alejandro Silva, Otto Paz Letona. Continuamos. Empezamos con el primer punto, que es la llegada del cine a Guatemala. Un año y medio después que los hermanos Lumière presentaron su primera película el 22 de marzo de 1895 en la ciudad de París, y aunque en Guatemala existían distintas versiones sobre el origen de las primeras presentaciones fílmicas en la ciudad, las que existen de alguna forma terminaban relacionadas con Carlos Valenti y Sonría, quien había llegado a Guatemala el 16 de agosto de 1888 por invitación del presidente José María Reina Barrios, a quien había conocido en Europa. El 26 de septiembre de 1896, tan solo 9 meses después de que los hermanos Lumière presentaran el invento en Francia, los guatemaltecos conocieron una proyección en el cine. El cine fue atraído hace más de 120 años en Guatemala. El origen de esa tecnología se dio en Francia, con escenas cortas de cámara fija. El mundo quedó fascinado con las imágenes simples en movimiento, como la llegada de un tren, una pareja bailando, entre otros. Pasamos a la siguiente. La industria cinematográfica de Guatemala es nueva para el resto del mundo. Sin embargo, desde la llegada del cine a este país hace 120 años, el 4 de diciembre de 1896, la apuesta por realizar producciones nacionales ha resultado difícil, pero pujante, con la necesidad de alzar la voz y darse a conocer en América Latina y en el mundo entero. En ese entonces las películas no tenían trama, ni sonido, ni diálogo. Eran simplemente escenas de cámara fija de algún acontecimiento, como la llegada de un tren, una pareja bailando o un número artístico de un círculo. La primera vez que el cine salió de la capital fue el 4 de diciembre de 1896, cuando se trasladó a Quetzaltenango para presentar un cortometraje. Más tarde, Carlos Valenti equipó la primera sala de cine comercial en Guatemala, la Sala Valenti. Ahí se presentaban mudas, películas mudas que siempre iban precedidas de espectáculos de payasos y amenizadas por marimba. Gracias. Y bueno, vamos con el otro tema, que es la primera proyección del cine en Guatemala. La primera proyección bueno, la primera función que se puede decir que se proyectó fue hace 120 años, que fue la primera función que se estrenó, se presentó en 1896, en el local número 11 del Pasaje Hay Cinema. Fue con un cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière. Este teatro es ubicado en la Sexta Avenida. Era un centro de elegancia en ese entonces y de imaginación y de creatividad por varios puntos que llegaron. Como por ejemplo pueden ser los dos instrumentos de percusión que están a los lados, izquierdo y derecho, y lo que está arriba que es un charrito o un sombrero. También en la actualidad, ahora mismo, se encuentra en el Centro de Cultura de España. Esa foto la tomó bueno, la tomaron en el Hemeroteca. Y vamos con el siguiente punto. Pero antes vamos como con una data. Porque en ese entonces en la capital tenía más o menos como 70.000 habitantes. En ese entonces la gente se entretenía como un paseo, como comida, o en ese entonces como se decía picnic, que se comía en el campo. O pasaban tiempos en sus jardines acomodándolos o cortándolos como uno quisiera en teatros, restaurantes. Y en ese entonces cuando llegó fue tanta la emoción, porque no eran conocidos entonces, que hubieron corridos de toros, y así como fue surgiendo la novedad. Y como en otro punto, ahorita sí, el cine en sonoro en 1929. Tengamos presente que en aquel entonces la película se incorporó el sonido, es decir, cuando se golpeaba algo, el sonido estaba ahí. No era el sonido natural ocasionado por nosotros, sino que era otro sonido exterior. Este fue acoplado con la imagen, como ya había dicho anteriormente. La primera exhibición pública fue en París, en 1900. Décadas antes ya se tenía pensado la sincronización sobre esto,
pero no era tan confiable entre este sonido y la imagen, ya que no era como una práctica que tenían las personas. Pero de ahí se fue la primera proyección comercial, que eran los sonidos completos, que fue en la ciudad de Nueva York en abril de 1927. Fue ocasionado o fue proyectado por el cantante de jazz. De ahí nos vamos a la época de 1940, que ahí sí son si se puede decir, las películas sonoras, que fue un fenómeno global, porque no se ponían como con la imagen. Es así como un ejemplo que se puede dar, es cuando una persona se ríe y de la nada hay otra risa que no es la persona. Ese es un ejemplo. Y los Estados Unidos fueron uno de estos que ayudaron a ser conocido como la estrella de Hollywood. No sé si nos podemos ir al otro punto. No sé si ese punto le toca a Ángelo. Ah, nos vamos a los problemas del cine sonoro. Es porque si hubiera problemas como la práctica o la sincronización y la fidelidad de la grabación. La sincronización eran las imágenes, como he dicho anteriormente, que no se podían grabar como uno quería, eran de 2 a 3 hasta 7 intentos, y en ese entonces crearon eso conocido como cuando se truena, digamos, que la filmación, y de ahí a la fidelidad de la grabación, que fueron los primeros sistemas de cine sonoro, que estos producían el sonido a demasiada baja calidad y que no se podían interpretar o no se podían escuchar muy bien. En otro punto tenemos los cines que funcionaron en Guatemala. En el primer punto tenemos al Teatro Lux, ¿verdad? Dice que el Teatro Lux fue inaugurado en el año 1936 y está ubicado en la Sexta Avenida y 11-2 de la zona 1 de la ciudad capital. El diseño de esta fachada fue elaborada por los arquitectos alemanes Roberto Hoff y Rodolfo Beider, ¿verdad? El Teatro Lux fue uno de los escenarios más importantes y emblemáticos de Guatemala entre los años 1935 y 1960. Dentro de él se presentó obras como El Cuculcán de Miguel Ángel Asturias, Las Preciosas Ridículas de Molière y El Comendador de Ocaña de Lope de Vega, entre otros. Otro teníamos el Cine Palas, ¿verdad? Ese fue muy conocido en Guatemala. Por su parte, el Cine Palas está frente al Capitol. Es una sala muy grande y misteriosa. Fecha de producción no fue exhibido en Guatemala. No de exhibición en Guatemala, perdón. El otro tenemos el Cine de Capitol. En el año 1924 se fundó el Teatro Capitol en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, justo en el momento en que iniciaba la época de oro en el teatro en el país, perdón. El encargado de su construcción y arquitectura fue Roberto Hogg y su ubicación fue en la Sexta Avenida, ¿verdad? Una de las actividades que marca la historia de este teatro hasta entonces fue la presentación por primera vez de la canción de Luna de Xelajú en el año 1944, interpretada por su creador, el cantautor guatemalteco Francisco Paco Pérez. Otro tenemos el cine Variedades o teatro, ¿verdad? En el año 1908, con la meta de ofrecer a los guatemaltecos un espacio dedicado al arte y la cultura. El español Ramírez Fernández Chatrux inauguró el teatro El Variedades, ¿verdad? El cual desde sus inicios ha estado ubicado en Cuarta Avenida y Sexta Calle, esquina de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. En este teatro fueron presentadas exhibiciones de cine mudo y en el año 1918 se presentó en este sitio el primer cortometraje de ficción producido en Guatemala, el cual protagonizaba el acróbata y comediante Fernando Flaquer como un personaje que subía y bajaba de una tranvía jalado por mulas. A continuación, daremos unos fragmentos de la película El silencio de Neto. Pensé que esta vez tal vez se perdería. Se toma, se tomaba,
solo donde hemos nacido podremos resucitar. En otras partes jamás volveríamos a encontrarnos por completo. Y nuestro dolor sería eterno. Pensar en la vida de los demás nos olvidamos de vivir y de comprender nuestra propia vida. En este fragmento podemos entender que el tío de Neto ya va a morir. Sin embargo, él vuelve a sus raíces para volver a recordar de dónde es, cuáles son sus raíces, cuál es su cultura, ya que si él se quedaba en París, no iba a regresar y iba a ser un alma que iba a estar en constante pena por encontrar su pasado o sus raíces. Da vergüenza vivir entre traidores, cobardes y antipatrios. Mi papá no es cobarde. No, si no lo digo por tu papá, ¿qué pasa? Con él es otro lío, ¿oíste? Siempre que se ponen a hablar terminan peleando. Que lo mejor se queda callado. Eso sería muy fácil, ¿no? No, cuando hay que hablar, hay que hablar. Pues en este punto del video de la película, ¿verdad? Encontramos al señor y al niño, ¿verdad? En este caso, pues el señor a veces habla mal de las personas, por lo que podíamos ver, él hablaba mal del padre. Entonces, y sí, ahí en ciertas situaciones hay que mantener la boca cerrada, porque podemos herir, pues ahí sí que digamos de esta forma los sentimientos de alguien más, o podemos causar algún problema si no mantenemos la boca cerrada, pero a veces si hay algún problema, no hay que mantener la boca cerrada, ¿verdad? Sí, que se van a comer los lobos. Aunque coman la Yo la mochila. Porque con los lobos ya tienen suficiente. Mi papá me dijo que me quedara en los vagonales. ¿Y vos qué querés? ¿Sí? Pastor Benítez. Sí, como puedo ver, profe, en este fragmento, en este pequeño fragmento, eh, muchas veces nos encontramos como estos niños, ¿verdad? Que van subiendo el volcán y, y un niño de ellos ya no quiso seguir porque pues ya estaba cansado o ya estaba pues rendido. Nosotros en muchas situaciones nos quedamos así, nos quedamos a mitad del camino y nunca lo terminamos, pero siempre va a haber alguien que estará ahí para apoyarte
y así llegar hasta donde uno quiere, ¿verdad? Así que nunca hay que darse por vencido. Te quejas que a Neto no le gusta estar en su casa y tú eres igual. Ni bien llegas del trabajo te vas a ver a tu madre. Es mi madre. ¿Qué pasa tu madre? Ella no hace más que hablar de Ernesto. Está celoso, ¿verdad? Porque él puede darse el lujo de irse a donde quiera y cuando quiera. Él siempre fue así. ¿De veras sí? ¿Y vos a tu familia? ¿Sabes cuánto pena me da eso? No se me da. Yo quiero que mi madre y a los papás, ¿no sé? También te quiero a ti. Y quiero que me quieras a mí. Bueno, acá nos podemos dar cuenta. No pensé que estaba silenciado. Aquí nos podemos dar cuenta de que cada persona tiene un peso. Y esta persona que es la persona mayor, o sea, el anciano, el viejito, nos podemos dar cuenta de que él está preocupado por su familia. Pero cada quien tiene una parte de su vida que se tiene que encargar. Entonces eso era lo que le hacía ver la muchacha o la persona que tenemos en vista ahí. Pero lo importante que tenemos que ver también es de que qué tanto se le puede tomar cariño y valor a a la familia, ¿va? Que hay veces que no es normal. Como siguiente punto tenemos las conclusiones. Y la primera conclusión es que el cine ha llegado a Guatemala desde hace mucho tiempo y como sabemos vino para quedarse. También ha evolucionado a través de los años mejorando con ello la calidad de video, de audio y muchos más. Y la otra conclusión sería que se han creado bastantes teatros en los cuales se reproducía la obra de distintos autores. Y como fue tan popular esa idea, en la actualidad se sigue haciendo este tipo de actividades en Guatemala. Eso fue todo, gracias por su atención, hasta la próxima.